¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarles por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Iniciamos un proyecto muy interesante de entrevistas con líderes, grandes líderes en materia de derechos humanos, en este nuevo ciclo de Hablemos de Derechos Humanos. Necesitamos hacer conciencia, necesitamos trabajar de manera activa, pues ya con proyectos específicos y sobre todo escuchando las grandes voces, los grandes talentos en relación a esta materia. Y me da muchísimo gusto iniciar este programa con Ana Catilla Suárez Castro, una mujer muy valiente, una mujer brillante, una mujer luchadora, a quien tengo el gusto de conocer ya desde hace muchos años, integrante de este instituto, doctora honoris causa en Derechos Humanos. Y bueno, pues Ana Catilla, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para las personas que nos van a ver, me gustaría que nos dijeras quién es Ana Catilla Suárez. Si quisieras, me encantaría que tú te autodescribieras. Híjole, primero muchas gracias, Sergio. Para mí es un honor estar contigo en este andar de la lucha por los derechos humanos, de ser parte del instituto, de poder colaborar con toda la gente pues, que nos hace reunirnos por la misma convicción, que es la dignidad y el derecho para vivir una vida libre de violencia. Me cuesta un poquito trabajo hablar de mí, porque pues por lo general, no por lo general, el 99.9 de las ocasiones funjo como representante de alguien más y siempre he creído que esa sensación de poder darle voz a alguien que de una u otra forma se ha visto coartada, pues es un impulso y una satisfacción mucho mayor que el simplemente pensar en quién soy yo, porque al final lo que soy a través de la confianza que me han dado las víctimas. Y creo que esa es la mayor herramienta que he logrado internalizar para sostenerme dentro de esta, pues sí, esta lucha social, no solamente con la violencia generalizada de las calles, sino frente a la violencia sistemática de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Pues Ana Catiria, ¿qué te puedo decir de mí misma? No me siento que pertenezco a ningún espacio o coto de poder, salvo los que logremos en conjunto con la sociedad tejiendo nuestros vínculos. Eh, no soporto el abuso, no soporto la injusticia, no soporto las personas que se llenan el pecho generando miedo. Y eso es lo que me mueve. Cosas que no son negociables, cosas que no son defendibles, como la humillación, la violación a los derechos pues, fundamentales de cada persona. Tengo una reacción de piel, de estómago que no sé, me ha mantenido fuerte frente a los ataques de las instituciones y que, por el contrario, hoy me siento muy orgullosa de que me tengan tanto coraje porque me lo tienen, porque sé que estamos haciendo lo correcto. Entonces, pues esa soy una persona comprometida, congruente, me considero, pues ávida de buscar espacios de paz y herramientas que me permitan detener esta perpetuación de la violencia, no solo misógina y patriarcal, sino también institucional, en un país tan dolido de justicia y de verdad, ¿no? Todo lo que aparenta ser la justicia en México es, es muy doloroso, es terrible ver cómo los servidores públicos se venden al mejor postor y que pues actúan en una situación de servilismo para quienes ostentan los poderes económicos y políticos. No me gusta formar parte de esa sociedad. Esa soy yo. Sí, Soy lo una sé, persona que lo, ama a lo- los perros. claro, lo sé y me consta y puedo añadir que aparte eres una mujer brillante, eres una mujer que es muy comprometida, sobre todo con un gran corazón, defensora de derechos humanos. El hecho
de tu obra publicada en Legítima Defensa, donde narras el caso de Yakiri Rubio, en la cual actuaste de manera profesional hasta las últimas consecuencias y sobre todo eh, de carácter pro bono, que esto pues habla de una imagen de ayuda, de sensibilización sobre todo. Entonces creo que para las personas que te van a ver y que, bueno, quieren saber más de Ana Catilla Suárez, me queda claro que pueden haber diferentes posturas de autoridades y de personas con las que has interactuado en tu vida profesional. Créeme que por parte de este Instituto de Derechos Humanos cuentas con todo el apoyo. Sabemos quién es Ana Catilla Suárez, sabemos que estás haciendo las cosas bien, sabemos que eres una mujer valiente, sabemos que te ha costado inclusive temas personales, la participación activa de tu labor como defensora, y aún así sigues en la línea. Muchas mujeres te siguen, te buscan porque eres un ejemplo a seguir de lo que la mujer debe de ser y empoderarse cada día más. Sí. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando ahorita en la participación activa de las autoridades en materia de atención a víctimas? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando y qué necesitamos hacer? Porque este programa tiene como finalidad no solamente hablar de la problemática, sino qué vamos a hacer, qué sí podemos hacer. Exacto. Adelante. Primero quiero manifestar públicamente que sí estamos en una situación crítica de impartición de justicia, en donde las víctimas no son la prioridad para las instituciones públicas, en donde, insisto, hay una especie de necesidad de contener o sostener imágenes públicas que son insostenibles. No veo otra forma de decirle cuál es la actitud o el alcance de los y las servidoras públicas a las víctimas, sino es de cinismo puro e incluso de sometimiento para que le pares, ¿no? Como me lo dicen tan seguido, que ya le pare. ¿Qué es ya le pare? ¿Qué es ya le pare? Nos doblegamos, nos agachamos para que nos sigan poniendo el pie en el cuello, y digo nos, porque el hecho de representar a las víctimas te convierte en parte de esta exigencia porque cese la violencia. Y hablándote cosas muy específicas, en esta Ciudad de México, pues donde somos casi 27 millones de habitantes, las fiscalías o la Fiscalía de la Ciudad de México resulta un basurero. Y no porque no exista gente valiosa, conozco muchas servidoras y servidores públicos dentro de la institución que tienen una convicción de servicio público, pero lo que es cierto es que las instrucciones que reciben los funcionarios de base respecto de los titulares que tienen intereses económicos y políticos, resulta para ellos una orden, una instrucción el violentar derechos humanos por intereses económicos o políticos o simplemente por el desdén. Vemos con mucha claridad dos tipos de víctimas: las que no alcanzan la justicia porque las contrapartes tienen un poderío económico y político que impide el acceso a la justicia, y las víctimas que no tienen acceso a la justicia y que no logran acceder a ella porque no les importa al Estado, porque no son personas relevantes para el Estado. Y al final, las víctimas que tienen contrapartes con esta cantidad de economía y relaciones políticas como las que para el Estado no son relevantes, tienen la misma sensación de impunidad e impotencia, frustración, desesperanza respecto a la posibilidad de ser tratadas con dignidad, una palabra que se les olvida a las autoridades incluso cuando te hacen el favor de generar resoluciones empáticas o con perspectivas específicas. Por ejemplo, en mi caso, que representamos la mayoría de de las víctimas que representamos son temas de género y de infancias, de sectores vulnerados y vulnerables en la sociedad como comunidades originarias, y vemos un patrón con este perfil de víctimas, pero también el otro perfil donde llegamos al mismo punto de improcedencia y de inaccesibilidad por este tipo de manejos, ya sea de desdén o ya sea de interés. Eso hasta llegar a la impartición de justicia a nivel judicial, pudiéramos pensar que mientras se va elevando
el rango de relevancia en las instancias locales para después pasar a las magistraturas, que son quienes revisan en segunda instancia las resoluciones de jueces locales. Y conforme vamos subiendo a la parte federal, como son los juicios de amparo, encontramos un poquito de más acceso porque la preparación que requieren los magistrados o los jueces de distrito sí cambia mucho la perspectiva y la exigencia para poder resolver conforme a derecho. Pero esto no quiere decir que sea el 100% de los casos o que para llegar a esta etapa todo el escenario de las víctimas se encuentra tan destruido, tan desgastado, incluso en el ámbito familiar, para poder andar este camino para llegar al federal, que pues que resulta una batalla casi mortal, ¿no? De ahí lo que nosotras encontramos dentro de la fundación que represento y que fundé hace algunos años, que se llama Voces Humanizando la Justicia, es que necesitamos ser tan técnicas como la que más, porque la desesperanza de llegar a la justicia dentro de nuestro país es casi nula. Entonces tenemos que prepararnos para acudir a instancias internacionales. Entonces, como sabemos que ahora sí que el pie cojo o de donde coge nuestra nación es de las apariencias y de la, pues sí, ¿no? De esta mentira, de discursos sofistas de los políticos, de los procuradores de justicia, etcétera. Veamos qué pasa, cómo son observados en el extranjero este tipo de casos. ¿Van a seguir sintiéndose tan orgullosos y poderosos por destruir a unos niños, por destruir a una mujer, por destruir a defensoras y defensores de derechos humanos? ¿De eso se sienten contentos? Pues descubrámoslo, porque ahí es donde nos encontramos ahorita. Si no tenemos acceso a la justicia en México, lo vamos a encontrar hasta el fin del mundo. No me importa cuánto tengamos que luchar, cansarnos y estudiar y desvelarnos, pero el mendigar justicia en nuestro país no puede ser una vida libre de violencia cuando logramos una presión para que las víctimas acudan a otras instancias, ¿no? Sí, claro. Digo, la realidad que comentas tristemente es algo que pasa en nuestro país y en muchos otros países hermanos, principalmente en Latinoamérica. Eh, ¿Qué tenemos que hacer, Ana Cotilla? Un poco el tema. Sabemos esta realidad, esta problemática. Tú has alzado la voz, insisto, has sido muy valiente de denunciar autoridades, de ponerles nombre y apellido, inclusive, que eso pues, te ha generado también un peligro a tu integridad personal por el sistema de corrupción que sabemos que hay. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que necesitamos para lograr esto? Necesitamos pronunciarnos, necesitamos denostar a las autoridades cuando realizan este tipo de actos de corrupción, vincularnos a nivel internacional. Aunque sabemos que está la Comisión y la Corte Interamericana, pero finalmente decía Séneca, justicia lenta no es justicia, ¿no? Entonces, finalmente los procedimientos son largos, son lentos. ¿Qué sí podemos hacer? Tenemos una gran crisis, ¿no? Y el Estado no tiene como una política pública prioritaria a los derechos humanos, eso me queda claro. Sí, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué te podamos nosotros avalar y apoyar como instituto, organización de derechos humanos? ¿Qué le podemos pedir a la sociedad, no sé, a las organizaciones no gubernamentales, a las universidades, a los institutos? Creo que gran parte de esto está en la sociedad civil, que hagamos fuerza. Dime, ¿de qué manera Sí, podemos trabajar el proyecto? primero saber que somos muchas y muchos en este mismo camino. Me encuentro todos los días con el miedo de las víctimas y cómo le voy a hacer, quién me va a proteger, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar a ser valientes frente a la autoridad? Y en efecto, creo que nuestra fortaleza de convicción, de esta convicción de vida de defensores y defensoras, es unirnos con la sociedad civil y generar este señalamiento público para que esta vergüenza que muchas víctimas sienten por haber caído en las garras de los perpetradores, ahora la sientan ellos. Y no solamente autoridades, también medios de comunicación,
también despachos jurídicos en donde quienes operan esta corruptela son los abogados, porque recordemos que los victimarios son personas abusivas, sátrapas del inframundo, surrepticias, ¿no? Entonces, no los dejemos a un lado. O sea, los abogados que generan estas estrategias, que se venden, más bien que se compran por parte de los impartidores de justicia, tienen que estar en esta misma lista de visibilización, con nombres y apellidos. Entonces sí podemos empezar a coartar los espacios de ejecución y cinismo de corruptelas a partir del señalamiento de la sociedad civil. O sea, ellos no van a dejar de hacer lo que hacen si no los señalamos, si no señalamos que estamos hartos, que tenemos vergüenza de ser representados por este tipo de funcionarios y funcionarias públicas y que no se atrevan a continuar porque cada vez somos más. Entonces me parece que visibilizar, generar esta vergüenza pública y buscarnos entre nosotras y entre nosotros y nosotres es buscar la justicia social. Y si bien Séneca tiene razón en que la justicia tardía no puede tomarse como justicia, por eso es que en nuestra fórmula no está en litigar en medios, está en visibilizar las circunstancias para obtener justicia social. Y aquel ginecólogo violador que luchamos tanto por buscar justicia para las víctimas de las pacientes que tenía, pues lograron comprar hasta el final la justicia para su protección. Sin embargo, se juntaron un grupo de mujeres muy grandes que también habían sido víctimas de este sujeto violador, Valle Escalante, el ginecólogo Juan Manuel Valle Escalante. Y el señalamiento logró que el hospital donde operaba, donde tenía su consultorio, le cerrara las puertas, su familia se enterara de la cantidad de víctimas que tenía dentro del consultorio. Y es solo un ejemplo, como muchos, incluyendo el libro que comentas que tuve oportunidad de escribir, en donde al señalar a estas víctimas, al señalar a estas autoridades por parte de las víctimas, pues encontramos un ya, vamos a hacer lo que quieras. No, no es lo que yo quiera, es lo que dice la ley. Sí, esto no se trata de mí, nunca se ha tratado de mí. La gente, para atacar en muchas ocasiones, le quita la vida a los defensores de derechos humanos, a los periodistas que buscan visibilizar estas situaciones, criminalizándonos. Ahora mismo enfrento una campaña de desprestigio por un agresor sexual a 3 menores que se llama Guillermo Sesma, es mi primo hermano. Tiene un hermano que está en la política que se llama Jesús Sesma Suárez y que es presidente de la Jucopo por el Partido Verde Ecologista. Ha logrado mover cualquier cantidad de cosas para continuar destruyéndole la vida a sus 3 menores hijos. Y cuando yo me di cuenta de esta circunstancia en la que estaban los pequeñitos, decidí denunciar sin tocarme el corazón, porque las infancias son responsabilidad de todas y todos. Ellos y ellas no tienen forma de exigir justicia si no es a través de los adultos. Entonces, estas compadrazgos, estas lealtades misóginas que tienen los pederastas o perpetradores de violencia, se ha visto repercutida en la Fiscalía de la Ciudad de México a través de Ulises Lara, el encargado del despacho cuando se nos fue nuestra fiscal Ernestina Godoy, y al él quedar en el encargo tuvo que titularse creo que la universidad se llama Lucita Te Capacita, pero fue en un día, ¿no? Entonces él lleva un par de años fungiendo como fiscal, vendiendo la justicia a este tipo de infrahumanos que tienen la economía para que al titular le brillen los ojos. Y no solo eso, sino que ahora, dentro de este periodo de representación de la Fiscalía, Ulises Lara me tiene fabricada una denuncia en la Fiscalía de Asuntos Especiales por una supuesta red de extorsión que yo lidereo. O sea, nótese, entonces, criminalizarme por defender a 3 niños, ¿en qué momento le va a quitar el dolor por los daños que el padre le cometió? Fabricarme un delito y suponiendo que intenten meterme a la cárcel, porque eso es lo que quieren, callarme estando en prisión, ello no le va a quitar el dolor a esos 3 niños.
no le va a sanar el alma ni el cuerpo a esos tres niños, y así como ellos más, porque se juntaron un grupo de hombres violentadores que, por ejemplo, representa José Luis Nazardau, a un sujeto que tiene amenazada de muerte a su exesposa y sus hijos, que está en calidad desplazada en otro estado de la República. Existe otro caso que también está vinculado a ellos, que es el de Luis Aldriguetti, que es el padre de la chiquita Fátima asesinada en feminicidio que yo represento desde hace 4 años. Y entonces ellos encontraron en esta ruta mediática que Guillermo Sesma inició a través de un despacho de comunicación política digital, porque aparte se dedica a hacer campañas políticas. Entonces, ¿por qué no pensar que una campaña difamatoria lo podría excusarse de cualquier sanción por sus conductas, ¿no? Ahora mismo estamos interviniendo de forma internacional. Ulises Lara no es el dueño de la justicia, Ulises Lara no es el dueño de las libertades de los y las ciudadanas de la Ciudad de México. Guillermo Sesma es solo un pederasta, su hermano es un político pues de, ¿cómo le llamamos, Sergio? De cuarta, ¿cómo se le llama a las personas que transgreden los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se le llama a estos servidores públicos que, valga la redundancia, se sirven de las necesidades de los y las ciudadanas de México? ¿Cómo le llamamos a esas personas o con quién los acusamos? Cuando el cocinero se porta igual o peor. ¿Cómo le llamamos a un juez que le quita las medidas de protección a una señora que le rompió a su esposo la quijada a los 7 meses de embarazo? ¿Cómo le llamamos a un señor que le arrancó una uña y golpeó en la cara a su esposa cargando en un brazo a su bebé recién nacido y que es dueño de uno de los periódicos más grandes del país que se llama El Financiero? ¿Cómo le llamamos a todas esas personas? ¿O cómo buscamos que la autoridad sienta más deseo por procurar justicia y respetar los derechos humanos que el servirse o ser serviles a estos delincuentes, ¿no? ¿En qué cajón los ponemos? Porque las reformas judiciales me queda claro que no son urgentes, son urgentísimas. Pero ¿qué va a pasar con la calidad moral de quienes ostenten estos espacios judiciales para representar a la nación? ¿De dónde vamos a sacar la empatía, la dignidad, la honestidad, la congruencia que deben de tener los que osen tocar la procuración y la impartición de justicia? ¿De dónde vamos a mover sus emociones para que esas personas que están en esos puestos no vengan de casa después de hacer lo mismo? O los ministerios públicos que están acusados por violaciones, por abusos sexuales, por violentar mujeres y que son los mismos que procuran justicia. ¿Cómo le hacemos cuando tenemos una fiscalía que no tiene ni siquiera un espacio para atender a las infancias y que existe una agencia que se llama la Agencia 51, que es como un corralito, una cárcel para chiquitos, para bebés, en lo que les encuentran el lugar en donde pueden estar? Y además siendo una procuraduría, una fiscalía con unos ingresos anuales espeluznantemente grandes, pero ni siquiera tienen tóner o papel para hacer investigaciones. Entonces, ¿de qué parte vamos a empujar esta impartición de justicia? Y lo que a mí como persona me corresponde no es pensar que tengo en mis manos el cambio, por supuesto que no, sería una postura muy soberbia y muy babosa de mi parte, pero en lo que esté en mis manos y a mi alrededor, no me voy a cansar de seguir defendiendo a las víctimas de estos abusos, tanto de la sociedad, de estos, pues, como te digo, seres infrahumanos, al igual que frente a las autoridades. Creo que visibilizar, conocer nuestros derechos y señalar a las autoridades, a los agresores en la sociedad, en las calles, en nuestras redes sociales, sin miedo, pueden sí lograr un cambio, porque los que lleguen sabrán que van a estar bajo el escrutinio de los y las defensoras y la sociedad civil que está harta de ser burlada en estos espacios que se supone deberían de ser seguros. Sí, claro, no, lo que dices pues, es muy cierto, inclusive nosotros nos pronunciamos también con gente de muy alto nivel moral, académico, profesional, en contra de lo que se estaba haciendo de la llamada reforma judicial, donde tenemos el temor realmente de quiénes van a ser los que van a representarnos en ¿Qué la, perfil?
qué perfil, qué requisitos, si va a ser una tómbola, imagínate, va a ser esto un circo, desgraciadamente manipulado por el poder político desde el Exacto. Ejecutivo. Entonces, creo que ese es un factor que entendemos, que estamos preocupados. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que en un sistema democrático, si así lo señala nuestra Carta Magna, pues es que el pueblo realmente es el que debe de decidir los modelos de gobierno, eh, es para el pueblo, por el pueblo, ¿no? Gobierno democrático, partiendo del principio de soberanía, que la gente no entiende, piensa que el gobernante es el que decide, el que habla al Sí. soberano, y no, realmente necesitamos sumarnos. Y me queda muy claro esto que comentas del poder político, que sabemos que existe en todos los niveles, y hay una herramienta que quizá antes no existía y que nos ha ayudado mucho, que es esto, la parte de las redes sociales, la parte del Internet, la parte de la denuncia pública y los espacios que podemos llegar a muchas partes, a muchos lugares, a mucha gente que estoy seguro se va a sumar a esta idea de defender estos derechos humanos. Y bueno, parte de esta iniciativa, de este programa es que nos escuchen, que nos vean, que nos entiendan, que vean que hay que trabajar de la mano, que la sociedad es la que debe de decidir cuáles son los rumbos y los destinos, no una partidocracia, como decía Denis Dresser, o temas donde el gobernante en turno se vuelve el monarca soberano que no escucha y simplemente actúa conforme intereses personales y políticos, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, nosotros estamos en esa misma idea. Queremos que la gente esté enterada, queremos que vean eh, una puerta, una ventana de la cual, si no vamos a tener un sistema de impartición de justicia transparente, por llamarlo de alguna manera, sí van a tener un pronunciamiento social activo de muchos. Creo que Voces Humanizando la Justicia, Salud, el Gracias. Instituto Interamericano y todos los organismos que vamos a estar consolidando defensores de derechos humanos, nos vamos a unir y nos vamos a pronunciar Sí, y vamos a hacer un frente donde verdaderamente hagamos ese contrapeso y verdaderamente exista una presión social de gente informada y exacto. de gente que, desgraciadamente, uno de los graves problemas que hay es que la gente no se informa, la gente prefiere mantenerla totalmente sin ningún acceso a información veraz, ¿no? Y no existe el interés tampoco. Entonces, es más fácil acarrear borregos que mover mentes pensantes como tú y grandes líderes que con conocimiento de causa, con experiencia, con convicción, pues estamos queriendo en una utopía, como lo decía Don Quijote, cambiar al mundo, ¿no? No es algo tan fácil y a lo mejor nos vamos a morir en la raya, pero Pero decía ya Cervantes, picamos piedra y para los que siguen, avanzamos un poco. No claro, podemos pensar que lo vamos a cambiar todo, pero las juventudes y las nuevas generaciones creo que tienen que saber que este tramo que nos tocó a nosotros se caminó y ahora les tocará a ellos en un futuro, pero todavía creo que el picar piedra no puede ser desesperanzador porque no cambiemos al mundo, pero sí vamos alineando a una fórmula digna, ¿no? De exigencia y sobre todo de que se normalice el exigir justicia, que se normalice el señalar al servidor público, que se claro, pierda el miedo. claro. Hay que ser congruentes los defensores de derechos humanos y como decía Don Quijote, si hay que luchar por nuestros ideales y si morimos en la raya, qué mejor forma de morir, ¿no? Una forma de estar congruente con nuestras convicciones. Y bueno, pues yo quisiera, Ana Katiria, agradecerte realmente. Quiero que la gente se entere que este Instituto Internacional de Derechos Humanos te apoya, que estamos contigo, que estamos siempre en la defensa de los derechos humanos, que jamás vamos a tolerar cotos de abusos, de corrupción. Me queda claro que desgraciadamente los organismos autónomos de defensores de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las procuradurías, defensorías y comisiones estatales, muchas de estas desgraciadamente están sometidas también a intereses políticos, no siendo objetivos, están rebasadas muchas de ellas por presiones, pero nosotros no, nosotros tenemos la libertad todavía mandatada en nuestra Constitución de expresarnos y algo que nos avala es el conocimiento, es la integridad, es la academia, es
el querer lograr algo por nuestro país y hacerlo de forma propositiva, de forma activa, sumando mentes, sumando espacios, sumando talentos, y creo que lo vamos a lograr. Creo que es una forma, alzando la voz, enterando, insisto, a la sociedad, abriendo este tipo de espacios. Eh, Como sabes, nosotros somos un organismo que tiene sede en el Estado mexicano, pero estamos trabajando de manera activa con otros países, en Francia, en Canadá, en Argentina, en España, en Brasil, en varios países, donde gente, estoy seguro que se va a sumar a este proyecto, defensores y defensoras de los derechos humanos, y va a ser te aseguro que va a ser un contrapeso importante cuando se tenga que denunciar a quien se tenga que denunciar y alzar la voz y no dejarnos. Y creo que esa es la Sí, invitación para ello y bueno, pues cuenta con este espacio, cuenta con sí todas las quisiera redes. hacer un señalamiento, Sergio. Sí, claro. Eh, si algo me pasa, si atentan contra mi vida o contra mi libertad, hago responsable a Ulises Lara, a Guillermo Sesma Suárez y a Jesús Sesma Suárez. Queda grabada el pronunciamiento que haces. Vamos a estar muy de cerca contigo, porque por supuesto que no lo vamos a permitir. Vamos a estar muy de cerca en todas tus actividades. Cuenta con todo el apoyo nacional e internacional que ello implica. Como mencioné hace un rato, eres una mujer valiente, eres una mujer talentosa, una mujer hermosa que ha luchado, que esta belleza tuya también ha sido un tropiezo para muchos, ¿no? Que te han querido meter el pie y aún a pesar de ello, yo puedo decir que Ana Catiria Suárez Castro es más bonita por dentro que por fuera y eres una gran mujer y estoy seguro que vamos a lograr cambiar este país, vamos a lograr hacer algo. Este testimonio va a quedar pues como una evidencia para todos los que van a estar viendo esta entrevista y por supuesto que no vamos a dejar que nada te pase, vamos a estar muy de cerca de todo lo que estás haciendo y cuenta por favor, repito, con este espacio, con organismos nacionales, internacionales, defensores de derechos humanos, que vamos en la misma línea. Y Sí, aquí no nos calla nadie, ni nos van a censurar, ni nos van a amedrentar de ninguna forma, ni política, ni físicamente, con posibles agresiones. No nos vamos a dejar y créeme que tenemos que hacer algo. Aquí viven nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones y creo que necesitamos dejarles un mundo mejor, ¿no? Nuestras sí, familias así es. y debemos de contribuirlo. Así es que, pues Ana Catiria, verdaderamente, como siempre, un gusto, sabes que te aprecio, te admiro, te Yo respeto, también a ti, eh, Sergio, mucho. eres una gran mujer, una mujer ejemplar. Muchas mujeres eres su prototipo de lo que quieren llegar a ser por todo lo que has hecho. Y bueno, pues reiterarte nuestro apoyo, nuestra admiración y bueno, pues seguimos pendientes, Ana Catiria, de todo lo que haces. Por favor, manténnos al Claro que tanto sí, te agradezco de todo el... profundamente a ti y al instituto y todas las personas pues que estamos en el camino de la lucha por los derechos humanos. Pues sí, me siento acompañada, sé que no estoy sola, pero también sé que el poder, la ambición y la impunidad es una realidad muy, muy cercana a todas nosotras. Sí, por supuesto. No, y hay que hacer este frente social, este frente de organizaciones defensoras de derechos humanos, y vamos a hacer ese contrapeso que necesita nuestro país, y muchos países sobre todo, de erradicar los cotos de poder, la corrupción, el abuso, que sabemos que se da y tristemente es un cáncer que tenemos que ir erradicando. Sí. Así es que seguimos en la lucha. Te mando un abrazo con Muchas mucho cariño. gracias, Sergio, a todos los que te ven, nos ven. Y muchas gracias, sí, a todos, a todas las personas que van a estar viendo esta entrevista y bueno, estoy seguro que vamos a tener apoyo de la sociedad civil. Pues un Gracias, abrazo. Muchas gracias, Ana gracias, Sergio. Catiria. Bye bye. Gracias.